Bueno, acá está lo que estuvimos aclarando, ¿no es cierto? Es decir, el punto A, que es el de funcionamiento del par resistente con el par motor, ¿no es cierto? Y el A1, A2, en el cual varía un poco ese valor en el cual el par resistente, ante pequeñas perturbaciones que apartan al sistema del punto A, el motor, digamos, si puede responder con mayor aumento o, digamos, si por ciertas cosas se acelera, que yo le saco una bolsa de cemento en el transporte, la cinta transportadora, ¿no es cierto? Se acelera y vuelve a entrar. Entonces, llega a volverse al punto A estable, en el cual el real punto del par resistente se iguala al par motor. Bueno, acá lo hace lo que ocurre con el punto B. Fíjense que el punto B lo que hace, el motor trata de alejarse todavía más del punto B, el punto B es inestable. ¿Eh? Si B pasa del punto B1, en el que el par resistente es mayor que el par en el punto B, lógicamente se va a detener porque el par resistente le quiere sacar a un motor que no puede, digamos, disponer de más par de entrega. Entonces, disminuye la velocidad, disminuye el par de mi máquina, pero el par resistente aumentó respecto al de la máquina. Lógicamente se va a detener. Ahí son dos cosas, digamos. Una es que el par resistente puede cambiar de estado, ¿cierto? O puede ser que nosotros, para subsanar eso, podamos hacer un desplazamiento de nuestra curva. Pero ya son con máquinas de doble jaula de ardilla o motores con el rotor, que es rotor bobinado. Entonces, como esa curva va a depender de la resistencia de nuestro rotor, con la posibilidad de variar la posición de esa curva, ¿no es cierto?, podemos responder ante una perturbación en el par resistente. Pero lo básicamente, una máquina constructiva con una simple jaula de ardilla, es la curva azul que tenemos par función de la velocidad. Es fija, es inamovible, porque constructivamente ya nos dio eso. Lo otro es un artilugio que se fueron buscando, ¿no es cierto?, con arranque estrella-triángulo, y sí que eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, arranque por autotransformadores, arranque por el rotor bobinado, o sistemas de jaulas de ardilla compuesta, en los cuales los valores de la resistencia de la jaula de ardilla varían en función del resbalamiento o de la velocidad. Bien, por ejemplo, acá tenemos un efecto, como les venía diciendo, que el efecto de variar la tensión aplicada, ¿no es cierto?, el desplazamiento de la curva, de acuerdo, saben que el par es función del cuadrado de la tensión. Entonces, lógicamente, haciendo una variación de tensión de alimentación, puedo obtener un movimiento de mi par motor. Pero para que entiendan, lo que hicimos es decir, bueno, en alguna estructura fija, como es un motor ya construido, sin producir ningún tipo de variación, lo que hacemos nosotros es, digamos, hacer el estudio cuando son estables y no estables. Pero podemos subsanarlo desde otro, es decir, frente a un problema podemos subsanarlo aplicando otras técnicas. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto. Fíjense cómo yo, efecto de la variación R2, dijimos que en rotor bobinado, tengo la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener el rotor bobinado y poniendo unas resistencias externas, yo mi valor máximo lo puedo ir desplazando para distintos valores de velocidad. El A es la característico con todas las resistencias sacadas, o con la resistencia propia del bobinado, agregando un valor de resistencia respecto a la 2, tenemos la roja, y prácticamente con un valor de resistencia que es calculable en función del valor de la tensión y la velocidad, ¿no es cierto?, yo puedo obtener que el par máximo ocurra cercano a el momento de arranque, en el que el resbalamiento es 1 y la velocidad es 0. Entonces, yo por cálculo, haciendo un estudio en función de mis parámetros, puedo darle una resistencia externa a mi rotor para obtener que mi máquina arranque, como el caso que teníamos el par resistente en el punto B, puedo hacer un cambio de valor de resistencia del rotor, si el motor
tuviese la posibilidad de variar la resistencia y el momento, en vez del embrague, tendría la posibilidad de un cambio de valor de resistencia o un cambio de tensión. Esto ya lo habíamos visto, Julio. Sí, esto ya vimos todo. Acá teníamos todos los cambios que Y acá podían pasar. tenemos, digamos, todos los cambios que podíamos hacer, ¿no es cierto? O todas las curvas que nos podría dar, digamos, de nuestra máquina construida, ¿no es cierto? La tensión, la eficiencia, el factor de potencia, la corriente y el deslizamiento, cómo van variando en función del porcentaje de carga, la frecuencia del voltaje nominal. Profe, ahí tengo una consulta. ¿Esos diagramas son reales? Porque si no, no entiendo por qué el porcentaje, cuando el porcentaje de carga es cero, por qué el deslizamiento no es cero. Eso por roces y demás. Perdón, me perdí. Porque hay la curva de deslizamiento cuando el porcentaje de carga es cero, no es cero. No, lo que pasa es que vos ahí tenés la máquina, cuando está en el momento de arranque, es una máquina que está en cortocircuito, es decir, la corriente es máxima, ¿no es cierto? Pero igual, ese corriente respecto a la tensión que estás aplicada tiene un valor de factor de potencia, que va a depender del valor de carga que tengas. Pero hay un mínimo. Ah, por eso digo, estos diagramas no son ideales. No, ya esto es... Pero ¿cuánto vale el deslizamiento? ¿Cuánto vale el deslizamiento cuando el motor está parado? Pregunto. Uno. Es rapidísima la contestación. Y bueno, entonces no puede estar en cero el deslizamiento. No sé, alguien preguntó eso. No, pero ahí dice, ahí dice porcentaje de carga. Claro, para cada estado de carga, ¿no es cierto?, ¿cuánto vale el deslizamiento? Es decir, la carga es desde cero carga en vacío a plena carga. Hasta una sobrecarga del 120%, 20% más que la nominal. Entonces, fíjate, para el 100% de porcentaje de carga a la frecuencia y la tensión nominal, ¿no es cierto?, ¿cuánto vale el deslizamiento? ¿Cuánto vale? ¿Para qué porcentaje de carga, perdón? Al 100%. Si al valor de carga nominal, ¿cuánto vale el porcentaje, el deslizamiento? 1 sería. 1, prácticamente 1. ¿Y por qué para valores mayores el deslizamiento es mayor a 1? Porque eso está sobrecargado. Claro. Estas curvas es lo que está dando el fabricante para condiciones nominales de trabajo. Es decir, vos solicitás las curvas a un fabricante y te va a dar cada una de ellas. ¿Qué eficiencia tiene? Fíjense que llega a un máximo y decae. La tensión, el voltaje que vos tenés, ¿cierto? La corriente en vacío, cuánto vale, ¿cierto? Va a ser en función de la carga que tiene, prácticamente el factor de potencia que puede tener. Entonces, como son todo variables, porque la carga está variando, si no es un parámetro fijo, no te puedo decir, mirá, el factor de potencia vale 0,85. Sí, 0,85 vale, sí. En vez de darte estas curvas, por ahí te ponen para plena carga, que es lo que figura en la placa del motor, te va a decir 0,85 o 0,9 o 0,87, pero para valor nominal. ¿Cierto? Es decir, ellos te van a dar un punto para los valores nominales. El voltaje que tenés que poner, la eficiencia que tenés, o factor de potencia. Acá, en general, para que vean cómo va variando cada una de las variables, propiamente dicha, en función de la carga, está. Porque el motor
Si yo lo fabrico para un factor de potencia nominal, para un factor de potencia entregada nominal de 3 HP, por ejemplo, ¿no es cierto? Te va a consumir esa corriente, va a tener un factor de potencia, le tenga que aplicar tal tensión, va a tener tal eficacia y va a tener tal deslizamiento. Pero el motor, por ahí vos lo estás acoplando a un mecanismo que necesita nada más que un HP. Entonces estás yéndote fuera de los valores nominales. Pero el mecanismo lo va a llevar, pero te han cambiado todos los parámetros. Te va a consumir menos corriente, va a tener otro factor de potencia, va a tener otra eficiencia y va a tener otro deslizamiento. ¿Sí? Si vos te alejás del valor nominal que figura en la placa, es el desplazamiento que vas a tener dentro de estas leyes de variación de las variables. Es más, esto de acá, ¿no es cierto? Véanlo como son las curvas características. Ahora vamos a ver, cuando veamos el diagrama de Heiland, cómo realmente cambia el estado de funcionamiento punto a punto de nuestra máquina, que trabaja desde el momento de arranque a vacío. Y van a ver cómo varían todos esos puntos. Sí, yo estoy tratando de entender el gráfico, por qué la duda, pero ustedes tienen que entender, a ver acá, ¿dónde ven el momento de arranque ustedes en este gráfico? Para los alumnos, ¿no? ¿A la derecha sería? No sé, díganme ustedes. Y no es cuando la velocidad es cero. O sea, cuando la S vale 1. Cuando la velocidad es cero. ¿Y ahí dónde está la velocidad? ¿Dónde la velocidad es cero? Donde el deslizamiento sería 1. O sea, ahí se pasa de 1, pero bueno. Entonces sería acá. Más o menos. En este punto. Yo creo que para que entiendan estas curvas, esto tendría que haber estado después del diagrama del círculo, Julio. Claro. ¿Pero se entiende lo que estoy diciendo? Porque por ahí ustedes entienden que el arranque está acá, y el arranque no está acá. El arranque va a estar cuando S, ¿está bien? Vale 1. ¿Y ese de dónde vale 1? Y ese vale 1 más o menos por acá. ¿Está Exacto. bien? Y este es el valor de corriente, por eso la corriente es máxima acá, porque es en el arranque. ¿Está bien? A medida Se va a ir, todas las curvas del momento de arranque se van a desplazar hacia el origen. ¿está bien? ¿Por qué? Y porque voy a bajar la corriente, el deslizamiento ¿hasta dónde va a caer? Hasta cuando estoy en vacío. Y donde estoy en vacío, ¿qué pasa? Y no puede valer el deslizamiento 0, pues si tuviera 0 estaría parado. Tiene un valor. Y acuérdense que esto está en porcentaje. Es un porcentaje del deslizamiento. Fíjense que la eficiencia, ¿no es cierto?, está muy próximo a cero, porque ¿qué eficiencia puedo medir a un motor que no le estoy sacando ningún tipo de carga, ninguna potencia de carga? Claro. Y el factor de potencia cae, ¿por qué? Porque toda la potencia que está sacada es inductiva para los campos magnéticos. Entonces el factor de potencia cae. ¿Bien? Porque P es casi cero. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces toda la S es Q, no es P. Entonces el factor de potencia es chico. A medida que yo voy llegándome a potencias nominales, ¿bien? Que tal vez la potencia nominal está por acá. 70, 80, 100. Bueno, acá nosotros pusimos justo este punto, que coincide. Lo que pasa que son complicadas para entender las curvas. Y porque te tira todas las curvas juntas. Todas las curvas juntas, pero la realidad es que para entenderlas hay que verlas desde este punto de vista y no por ahí, porque uno piensa automáticamente como que el motor arranca acá abajo. En el origen empieza todo. Claro, y no es así. Por eso te digo, va a quedar un poco más claro, que podemos retomar después, cuando vean el concepto de diagrama del círculo. Y ahí realmente se ve, es un método gráfico en el cual muestra todos los puntos de funcionamiento del motor, desde el momento de arranque hasta el momento de vacío.
Dame un segundo que voy a abrir la otra filmina. ¿La están viendo ahí? Sí. Bien, esto es lo que acabamos de ver. Acá vimos los distintos tipos de arranque. Esto ya lo vimos la clase pasada. ¿Está claro? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, profe. Bien. Y todos los tipos de arranque. Vimos estrella triángulo, arranque por autotransformador, arranque por rotor bobinado, con la incorporación de resistencias, ¿sí? Resistencias en el rotor y resistencias en el estator. Claro, todo eso son artilugios Bien, para variar la cupla en el momento de arranque y bajar, digamos, también el valor de la corriente de arranque. Son máquinas grandes, corrientes muy grandes que producen perturbaciones en las instalaciones. Entonces, arranque. tenemos que lograr dos efectos: bajar la corriente en el momento de arranque, porque es la corriente de corto que tiene la máquina, y la otra es poder superar el par de arranque del mecanismo que tiene. Entonces, estamos entre dos líneas o dos límites. La corriente lo más bajo posible y el par lo más alto posible para que se produzca el arranque en el momento de inicio del funcionamiento del motor con la carga. Bien, esto es un ayudante arranque estático, digamos, son electrónicamente cómo bajamos el valor de la tensión eficaz, el valor eficaz de la tensión para poder realizar eso, digamos, es que tengan una novedad. Supongo que después habrá alguna materia en la cual lo estudian un poco más. Lo mismo el sistema de arranque suave. Nosotros en una práctica de arranque hacemos el uso, la aplicación de un variador de velocidad en el cual podemos hacer arranque, la etapa de aceleración y desaceleración a voluntad a los parámetros que nosotros electrónicamente le estamos haciendo ver a la máquina. ¿Sí? Le estamos haciendo una simulación, digamos, de que lo alimentamos con, no simulación, es real, le hacemos un cambio de tensión, frecuencia, para que la máquina responda a la medida que nosotros queramos gobernar nuestro par resistente. Esto de variador de frecuencia creo que también lo vimos, ¿no? ¿O no lo vimos esto? Creo que esto nos había quedado, Eduardo. Sí, todo se basa en lo mismo. En definitiva, a no ser que nos metamos a explicar el funcionamiento de un variador de velocidad, pero en definitiva consta, digamos, en tomar la onda senoidal que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, hacer un recorte de la onda, ¿no es cierto?, es decir, rectificarla, y después producir una nueva onda senoidal, ¿no es cierto?, electrónicamente. Entonces estamos variando nuestra tensión aplicada, pero además estamos variando la frecuencia, manteniendo la relación tensión-frecuencia. Yo mantengo, si vamos a la fórmula de par, estoy manteniendo prácticamente un par constante, porque sabían que el par y la tensión es lo que si estaba en relación cuadrática. Entonces, había una ecuación, digamos, una parte de compromiso entre cuánto podemos bajar la tensión
y cuánto podemos modificar la frecuencia para que nuestro par no se modifique. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es manejarnos o con sistemas de arranque directo, que lo figura acá, ¿no es cierto? Es un conectado directamente en motores pequeños que no produzca la perturbación, y me va a dar un tipo de curva, ¿no es cierto? Fíjese que la famosa joroba de par velocidad, ¿no es cierto? Que figura como la línea verde. Después arranque estrella triángulo, sabían que había 1,73 veces la relación entre la tensión de fase y tensión de línea, mientras nuestro par de resistente me lo permita, que bajando esa cantidad de tensión me permita superar el par de resistente en el momento de arranque, y si no, el arranque suave donde no tenemos ese cambio brusco de tensión. Imagínense que eso es un golpe, estoy cambiando 3 veces el valor de la cupla, entonces el mecanismo, por ciertas razones, no puede cambiar tan rápidamente de par. Supongan que están transportando copas, ¿no es cierto? Y le cambian de golpe al hacer el cambio de tensión de estrella a triángulo, de golpe cambia el par, va a producir un desequilibrio en la transportación de las copas. Entonces, para eso existen lo que es arranques suaves, donde hay una inclinación de rampa, fíjense en la tercera curvita variando la tensión en forma gradual, me da una suavidad de cambio de tensión, llegando a la misma tensión que teníamos en el caso primero, que era directo, segundo con un escalón y tercero el suave. Yo produzco una aceleración que a la inercia me permite mantener el equilibrio de esas copas en la cinta transportadora. ¿Sí? Por eso está indicando acá cuáles son las diferencias. ¿Sí? Estoy logrando el mismo objetivo de la velocidad final de nuestro sistema de transportador, nada más que uno es aplicando la tensión en forma directa, la otra estrella triángulo que da 2 saltos y 2 variaciones bruscas, y la otra es, digamos, haciendo una aceleración suave, cosa que no produzca el desequilibrio y la ruptura de los elementos a transportar. Esto es más de lo mismo, Julio. Sí. Ya estoy. Bueno, acá está el variador de velocidad, es decir, variando la frecuencia, ¿no es cierto? Fíjense cómo yo, haciéndole ver al motor otra frecuencia para el que fue construido, yo puedo variar su velocidad de funcionamiento, variando un elemento que lo que hace, ¿no es cierto?, es recortar, es decir, rectificar y después hacer una forma de onda similar a la onda senoidal, nada más que con elementos de onda cuadrada, y variando la frecuencia con un simple potenciómetro de 0 a 120 ciclos por segundo, de 50 a 60 que entra, de 0 a 120. Entonces yo puedo prácticamente duplicar la velocidad de nuestro motor para el cual fue construido. Entonces se consigue un control de velocidad muy efectivo. La razón de variar la frecuencia y la tensión radica en el hecho de conseguir un par constante en todo régimen de velocidad. Fíjense cómo la curva se va desplazando cuando le estoy variando la frecuencia, pero yo varío la tensión y frecuencia manteniendo esa relación, voy a tener siempre, porque el par máximo de nuestro motor, constructivamente, va a permanecer constante. Entonces, hago un desplazamiento del par máximo a lo largo de las distintas variaciones de velocidad. Bueno, acá ya estamos entrando en nuestra parte de laboratorio. Es decir, hemos hablado de que nuestra máquina es construida con bobinas
y por consecuencia tienen resistencia y reactancia, y tanto del rotor como el estator, y lo hemos asimilado al circuito equivalente de un transformador, que tiene un primario y un secundario, y hemos simulado o hemos hecho la equiparación de que la potencia entregada en el eje está representada por un resistor, en el cual, digamos, para que se me fue. Perdón, ahí estoy de nuevo. Ahí está. Entonces, esa resistencia de carga que representa la potencia que entregamos en el eje, nos queda un circuito equivalente del motor asincrónico, donde algunos de los parámetros del circuito equivalente dependen del resbalamiento, porque está variando constantemente en función del punto de giro de la máquina respecto a la velocidad sincrónica. Entonces, como ya saben de transformadores, para poder encontrar estos elementos o parámetros del circuito equivalente, tenemos que hacer dos ensayos. El ensayo en vacío, que vamos a obtener el brazo de excitación, donde está la resistencia que representa las pérdidas en el hierro y la reactancia que representa la magnetización de la máquina, y después rotor bloqueado, es decir, en el caso del transformador era el secundario puesto en cortocircuito. En este caso, rotor bloqueado significa que la resistencia que nosotros tenemos es cero, quiere decir que nuestro motor está bloqueado el eje, entonces como no entrega potencia en el eje, la resistencia es cero, entonces podemos obtener la rama de la serie de las resistencias y las reactancias, ¿cierto? La resistencia es R1, R21, la resistencia de nuestra parte rotórica, ¿no es cierto? X es 1 más la reactancia, que también equivale a nuestro sistema rotórico, y podemos hacer, mediante los dos ensayos, ¿no es cierto?, la determinación de nuestro circuito equivalente que representa eléctricamente el comportamiento de la máquina frente a los distintos valores que nosotros le podemos dar. Este circuito, ¿no es cierto?, es por fase, se repite por 3, porque es un sistema equilibrado y simétrico, por lo tanto, lo estamos haciendo por fase. ¿Hay alguna duda? Creo que no, porque el que estudió bien transformadores y lo pudo determinar es exactamente lo mismo. Entonces, el objetivo es determinar el brazo de excitación. Se aplica al motor una tensión igual a la nominal y se lo deja girar libremente, es decir, no tenemos carga en el eje. Entonces, la velocidad muy próxima a la velocidad de sincronismo. El resbalamiento es cero, la resistencia de carga es infinito, ese valor si ustedes reemplazan resbalamiento igual cero menos infinito, y la corriente en el rotor es cero. Entonces, la potencia que este motor nos va a consumir en este estado de funcionamiento son las pérdidas en el cobre del estator, las pérdidas en el hierro y las pérdidas mecánicas, ¿cierto? Como las pérdidas es la corriente que nosotros va a consumir, la corriente de vacío, prácticamente la resistencia en el estator, la podemos dar con una primera aproximación, como el caso del transformador, vuelvo a repetir, podemos decir que I0 es prácticamente la corriente que va a consumir en el lado estatórico. Entonces, las pérdidas en el cobre y en el hierro del rotor prácticamente lo hacemos despreciable debido a que el flujo magnético que atraviesa el rotor tiene muy poca variación debido a que la velocidad del mismo es cercana al campo magnético rotante, ¿sí? Como están muy cerca de la velocidad de resbalamiento, las pérdidas en el cobre y en el hierro del rotor prácticamente son despreciables. Entonces ya tenemos una primera aproximación para simplificar nuestro problema de resolución. Entonces, vamos a la determinación de nuestros parámetros en función de los ensayos. Está el circuito correspondiente, ponemos en cada fase un amperímetro, medimos la potencia en cada fase, en este caso utilizó el método de Aaron, ¿cierto? La tensión aplicada y el eje libre. Entonces, tenemos que medir la potencia de vacío, la corriente de vacío y la tensión de vacío. Pero acá lo que nosotros hacemos es, digamos, una separación de pérdidas. Entonces tenemos que hacer con la tensión nominal aplicada, que es la tensión de vacío,
va a consumir la corriente de vacío y la potencia de vacío. Vamos a ir variando la tensión, disminuyendo la variación de tensión, y nos va a dar una curva de que esas mediciones de potencia y corriente van a variar en función de la tensión, ¿cierto? Va a llegar el momento en el cual esas tres curvas, esa curva va a estar puesta, digamos que esa potencia que nosotros estamos viendo es las pérdidas mecánicas, las pérdidas en el cobre, las pérdidas en el hierro, ¿no es cierto? Pérdidas en el cobre y pérdidas en el hierro las sacamos como pérdida tomada en la medición, menos I cuadrado R por fase. Quiere decir que acá ya tenemos que tomar un valor de resistencia de las tres fases y hacer un promedio. Se hace a temperatura ambiente, se refiere, si la medición es de continua, se refiere a alterna. Si ese valor de resistencia, ¿no es cierto?, lo estamos tomando a temperatura ambiente, la tenemos que llevar a la temperatura de trabajo y ya tenemos R1. Quiere decir que pérdidas mecánicas y pérdidas en el hierro la podemos determinar con esa ecuación. ¿Bien? Bueno, esto es una receta, ¿no es cierto? Ahí hemos dicho que nosotros podemos medir pérdidas de hierro y pérdidas mecánicas. Entonces, ¿qué ocurre? Las dos están dentro de ese valor. Tengo que hacer una separación de las dos pérdidas para tener cuáles son pérdidas de hierro y pérdidas mecánicas, porque las pérdidas en el hierro se presentan como esa resistencia en el brazo de excitación, y las pérdidas mecánicas son siempre constantes, ¿no es cierto? Entonces, se lleva el ensayo de vacío con distintas tensiones, por ejemplo, un 10% a 0,2% del valor nominal, midiendo en cada valor de la tensión aplicada, la potencia absorbida y la corriente. Al disminuir, me va a hacer una curva decreciente, y cuando la tensión sea cero, nosotros no vamos a tener pérdidas en el hierro. Entonces, me va a quedar en el origen únicamente pérdidas mecánicas. Entonces, ahí podemos, cuando se nos ha variado la velocidad gradual, es decir, hice un cambio brusco, porque aunque variemos la tensión, ¿no es cierto?, la velocidad prácticamente permanece constante. Cuando ya la tensión no es suficiente para mantener el campo magnético, el rotor va a perder rápidamente velocidad. Entonces, hasta ese punto es donde podemos tomar valores. Lo que tenemos que hacer es extrapolar el valor de la tensión hasta el valor cero, donde las pérdidas en el hierro son nulas, porque depende de la tensión, y en la ordenada en el origen vamos a tener las pérdidas mecánicas. Sí, lástima, acá está, bien, a eso me refería. Fíjese, en el momento que nosotros aplicamos tensión nominal, ¿cierto?, el primer punto que nosotros medimos es P sub 0 en la medición de los 2 batímetros. Entonces, vamos bajando la tensión, quiere decir que nos vamos yendo hacia el origen, y vamos a tener la curva de pérdidas mecánicas más pérdidas de hierro. Los puntos esos con asterisco que tenemos ahí son los puntos de medición que nosotros vamos tomando variando la tensión. Lógicamente, nuestro motor tiene que estar conectado a un variac trifásico. Variando la tensión, tomamos el valor de la potencia que nos da la medición de los dos batímetros. Va a llegar un momento en que la tensión aplicada, ¿no es cierto?, va a llegar a un mínimo, donde el otro parámetro, que es velocidad, deja de ser constante. En ese punto se terminaron las mediciones, pero yo tengo que extrapolar, la ley de variación de velocidad más o menos es continua, por lo tanto esos puntos rojos que tenemos ahí hasta llegar al origen, me queda en el origen, como no hay pérdidas eléctricas, son pérdidas mecánicas, ya tenemos la diferencia entre las pérdidas mecánicas más las pérdidas en el hierro. Entonces, en nuestro gráfico podemos determinar para el valor de tensión nominal cuánto valen las pérdidas mecánicas y cuánto valen las pérdidas en el hierro. A su vez, podemos seguir. ¿Se entendió hasta acá cómo es el ensayo? Igualmente, el ensayo está hecho, se le van a dar los valores y pueden ir determinando cada uno de los parámetros. Bueno, luego al rotor libre
Eduardo, acordate, discúlpame, tienen hecho un video donde está hecho el ensayo. El ensayo, exacto. O sea que también lo van a ver cómo se hace. Lo que estamos explicando acá en teoría es lo que vamos a aplicar en el ensayo propiamente dicho. Con la ventaja de que está hecho aparte con una placa adquisidora de datos, así que van a ver cómo va tomando los datos la placa adquisidora, así que está bueno cómo se hizo el ensayo. Bueno, acá está la metodología para poder calcular en función de las mediciones. En función de las mediciones, fíjense que tenemos las pérdidas en el cobre, sabes que es I cuadrado R, las pérdidas en el hierro es las pérdidas menos las pérdidas mecánicas, menos las pérdidas en el cobre por fase, y los parámetros de reacción de excitación ya lo conocen de transformadores, ¿no es cierto? Entonces es reiterativo el método, los cuales obtienen la conductancia, ¿no es cierto?, y la susceptancia, y la admitancia total de la máquina. Entonces, el brazo de excitación, igual que transformadores, lo sacamos de un ensayo en vacío, o rotor libre. ¿Sí? Ya no es tanto vacío, sino lo podemos llamar rotor libre, sin entregar potencia en el eje. Vemos la otra gráfica. Bueno, el otro extremo, como en el caso de, siempre me refiero a transformadores porque el conocimiento que han obtenido y es muy parecido, ¿cierto?, en el cual en vez de cortocircuitar, nosotros lo que hacemos es bloquear el eje, ¿sí?, a través de una traba, ¿cierto?, o una prensa que fijamos el motor. No le podemos aplicar la tensión nominal, le tenemos que aplicar una tensión de bloqueo o tensión reducida. Esa tensión reducida, ¿qué va a hacer? Que circule el valor de la corriente nominal. Entonces, este ensayo, al estar el eje bloqueado, nos dice que la velocidad es 0, el resbalamiento es 1, la resistencia de carga vale 0, ¿cierto?, porque no tenemos potencia en la carga, y la corriente de vacío prácticamente 0, porque la corriente que va a circular es la corriente nominal. Entonces, esa tensión aplicada va a variar entre un 5 y un 20% de la nominal, tal que la corriente absorbida por el motor en cada fase sea la nominal. Entonces, ya tenemos los parámetros R1, JX1, R21, la del rotor, y la de la inductancia del rotor. Prácticamente somos los elementos que vamos a determinar mediante este ensayo. Viendo estas características: velocidad 0, resbalamiento 1, resistencia de carga 0 y la corriente de vacío prácticamente. Despreciamos el brazo de excitación. Vamos a la siguiente filmina. Bueno, el circuito correspondiente, la medición es igual que el otro, nada más que cambian los alcances de los instrumentos, porque lógicamente vamos a tomar otros valores de tensión, otros valores de corriente, otros valores de potencia, ¿cierto? Entonces es otro circuito a utilizar. Bueno, la potencia de bloqueo, la corriente de bloqueo, es tensión corriente y potencia, es lo que tomamos. Y de esos valores determinamos esos parámetros que nosotros tenemos. Es seguir una receta. Cambiamos de filmina. Esto es lo mismo. Fíjense que la potencia de bloqueo son las potencias activas que nosotros tenemos, la potencia de cortocircuito. Seguimos con la otra filmina, esto es para seguirlo detalladamente, y